En Radio Sucesos y Telesucesos con el asambleísta Luis Fernando Torres, con el queremos hablar de varios temas. Es parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y hay temas pendientes, doctor Torres. Uno de ellos tiene que ver por su gestión anterior al haber sido alcalde de Ambato. ¿Qué ocurre con esta ley de reordenamiento territorial y gestión del espacio público que se está tratando en la Asamblea? ¿Cómo mirarla, cómo analizarla luego de su experiencia como alcalde? ¿Es necesario crear una superintendencia para el tema de ordenamiento y gestión de territorio? Pudo haber sido una buena ley para el siglo XXI porque ayudaba a llenar los vacíos que quedaron luego de la derogatoria de la Ley de Régimen Municipal mediante el Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Sin embargo, en el fondo, en esta Ley de Ordenamiento Territorial, se le da al Estado un mayor poder para que ahogue y asfixie no solamente a los municipios, sino también a los ciudadanos. Y la función ejecutiva, en nombre del Estado, absorbe competencias exclusivas de los municipios. Y volvemos al viejo centralismo del pasado. Son competencias exclusivas de los municipios la gestión, el control y el uso del suelo. Es competencia nacional, no exclusiva sino concurrente, el ordenamiento territorial. Sin embargo, en la ley, la función ejecutiva en nombre del Estado asume el ordenamiento territorial y también la rectoría completa en la gestión, uso y control del espacio urbano y rural. ¿Es directamente la función ejecutiva o esta superintendencia que es parte del Estado, pero en teoría, legalmente hablando, no es parte de la función ejecutiva? Precisé lo de la función ejecutiva porque se crea un consejo técnico integrado por el ministro de la Vivienda, integrado por el director de Semplades y un delegado de los municipios. Ese consejo técnico va a tener la capacidad de dictar regulaciones que estarán por sobre las ordenanzas. Resulta entonces que si el municipio de Quito, el de Ambato, el de Guayaquil dicta una ordenanza en materia de uso de suelo, esa ordenanza tiene que estar sujeta a la regulación dictada por estos tres señores, donde existe mayoría de la función ejecutiva. Una comisión técnica controlada prácticamente por la Presidencia de la República. Y luego aparece la superintendencia, que será la encargada de sancionar si el alcalde, el consejo, el municipio no cumplió en la ordenanza lo que dice esta regulación dictada por el consejo técnico. La superintendencia le sanciona con multas y con otro tipo de penas. En consecuencia, se llega a una centralización absurda. Esta ley pudo haber hecho un aporte importante al complementar lo que le está faltando al Código Orgánico de Desarrollo Territorial en materia de usos urbanos, pero se excede. Se excede porque se generan más funciones al propio Poder Ejecutivo, como usted menciona. Se crea también una superintendencia que habría que analizarla profundamente cuál es su función y qué ocurre con la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿No son ellos los que deben fijar sus prácticas, el análisis del uso de suelos de cada municipio? ¿Qué pasa con la autonomía de los GATS? La autonomía se desploma porque en el artículo 5 de este proyecto se dice que los municipios ejercerán la autonomía de la que gozan en la medida en la que se sometan a las regulaciones, a estas mini leyes que van a dictar el ministro de la Vivienda y el director de Semplades. La situación es sumamente grave porque una ordenanza aprobada por concejales electos por el pueblo, sancionada por un alcalde electo por el pueblo, va a tener que someterse a este tipo de consejo técnico. En todo caso, la ley en los aspectos técnicos, si bien tiene algunos aportes interesantes, también tiene algunos defectos. Entre otros, por ejemplo, se establece la cesión onerosa de derechos. Si un buen día un municipio decide cambiar el uso de suelo de rural a urbano o de rural a uno de expansión urbana, por ese solo hecho, el propietario del bien tiene que pagarle al municipio, independientemente... ¿Y el propietario del bien qué culpa tiene de que la ciudad creció y su predio rural se convirtió en predio urbano? ¿Por qué la lógica de que el propietario del bien tiene que pagar al municipio? Porque la presunción es la de que automáticamente mejore el valor de la tierra. Mucha gente pobre vive en las zonas rurales y un buen día amanecen en una zona que ya no es rural, sino zona de expansión urbana. Les pasa una carretera, les pasa una vía y hay cambios. Y vienen cambios, vienen otros valores. En esas circunstancias se establece la concesión onerosa de derechos, una figura sui generis que parte del supuesto de que el ciudadano se beneficia siempre que ocurre este cambio de uso del suelo. Pero todos debemos convenir que se beneficia si urbaniza, si vende, pero si no urbaniza, tampoco vende. ¿De qué se beneficia? Va a seguir viviendo en el lugar en el que antes vivía. Luego viene otro tema, el de la residencia múltiple. Si una persona tiene varios inmuebles,
va a estar obligado a señalar como su residencia principal en uno de ellos y como otras residencias más en los demás si en ellos no habita alguien en virtud de un arrendamiento. Una persona que tiene, digamos, 3 inmuebles y no ha arrendado va a tener que señalar 3 domicilios. Dicen que esto tiene que hacerse para que haya un mejor control en el padrón electoral. Pero no tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que vive en Ambato o en Quito o en Cuenca y tiene una casa en la playa o tiene una finca? ¿Tiene que poner los domicilios en los dos? Tomando el ejemplo de Quito y además domicilio en Esmeraldas. Tiene que señalar la residencia en todos los inmuebles diciendo cuál de ellos es la residencia principal, pero reside en los demás. ¿Qué sentido tiene todo esto para fines electorales? Si su domicilio... Más bien puede generar confusión, porque por error a uno le pueden empadronar en donde no es su residencia base y le empadronan en donde es una residencia temporal. Claro, ese es el pretexto. Yo creo que no quieren registrar esta residencia solamente con fines electorales, sino por algo más. Saber cuántos inmuebles tiene. Esto afectaría inclusive el derecho a la intimidad de las personas. Pero ahí está, en este proyecto de ley. Se establecen inclusive otras modalidades de urbanización en cuanto a la entrega de áreas verdes que tiene que hacerse como parte, digamos, de un proceso de urbanización o lotización, cambiándose lo que ahora dice el COTAD. Ello va a generar confusión. Si ahora es muy difícil urbanizar, si ahora es muy costoso construir, en esta ley se establecen condiciones aún más gravosas, como si fuese un pecado dedicarse a la actividad de urbanización o de construcción. Está bien que haya reglas, pero no puede hacerse más costoso el proceso, porque al final el que paga es el que adquiere la casa o el terreno en virtud de una lotización. ¿Cuánto tiempo más va a tratarse esta ley? Porque hemos visto los otros proyectos económicos urgentes que tienen tanto tiempo. El día de mañana se va a tratar, por ejemplo, la reforma tributaria solidaria. ¿Esta ley en qué nivel de proceso está, doctor Torres? Ayer se cerró el debate. La presidenta, el primer debate. El segundo debate. El segundo debate. La presidenta dio la palabra a pocos asambleístas de la oposición que conocen el tema. A mí no me dio, por ejemplo, a pesar de haberle pedido. Y eso sí, llenó de comentarios bastante etéreos, sin fundamento, de asambleístas del oficialismo. No querían que se critique esta ley como la estoy criticando este momento. El jueves se vota la ley. Esta ley ya se vota. Sin derecho a pataleo, tal como está, se vota. Pero en el proceso se han reunido con alcaldes, con concejales, con quienes administran el tema territorial en cada cantón para saber cuál sería el involucramiento. También usted va a dejar preocupado a muchas personas cuando habla de estas residencias, qué va a pasar con si un predio de rural pasa a ser urbano. O sea, hay una serie de elementos que a la ciudadanía en su conjunto debe alertarles, preocuparlos y ser parte del análisis de la ley. Es que la ley no solamente afecta a un alcalde, a un concejal o a un municipio, le afecta al ciudadano, porque los procedimientos que se establecen en la ley finalmente tendrán que cumplirse por parte de los ciudadanos y con costos. Van a tener que sacar dinero del bolsillo para cubrir una serie de nuevas actividades que se establecen en esta ley. Por ejemplo, con el pretexto del terremoto, que ya no pueden construir como están construyendo ahora los ecuatorianos. De acuerdo, inclusive existe la norma ecuatoriana de la construcción, la ANEC, que tiene que cumplirse. Pero en las barriadas pobres de este país, ¿cómo se le puede pedir al pobre que gaste lo que tiene que gastar en una construcción? Además, en el caso de Quito, el 60% de la construcción de Quito es informal, no tiene permiso. Y no solamente en Quito, en otras ciudades del Ecuador. Quito es una ciudad organizada. Ambato, la ciudad en la que yo fui alcalde, es una ciudad bastante organizada. Pero existen asentamientos, digamos, al margen de las ordenanzas. Y allí tiene que tomar la decisión una autoridad. O desaloja, o tumbo las viviendas. Tumbo, construyo, ¿qué se hace? Estamos hablando de que hay pobreza en este país y mientras haya tantos pobres, no habrá los recursos necesarios para hacer las edificaciones como tienen que hacerse. Ello no significa tolerar, por supuesto, pero ¿quién se atreve a dejarle al pobre sin vivienda, sin abrigo y sin la posibilidad de cobijarse con una familia? Nadie. De tal manera que lo que están proponiendo es absolutamente ridículo. O quieren entrar con militares, con policías, por la fuerza. No se puede, es la realidad del país. Hay que legislar entonces en función de la realidad y no en función de teorías que ni siquiera en los países donde se han desarrollado. Pero si la ley se vota el día jueves, ¿quiere decir que prácticamente está aprobada y lista? Sí, está lista. Dada la mayoría, ¿cómo funciona en la Asamblea Nacional? Por supuesto, harán 1 o 2 cambios y como no nos dejaron hablar a personas que conocemos de ese tema, porque hemos dirigido inclusive ciudades,
no conocen ni siquiera todos los defectos que trae una ley, como le digo, que va a castigar a alcaldes, concejales, municipios, ciudadanos, constructores, urbanizadores, porque está en definitiva mal concebida, a pesar de 1 o 2 desarrollos positivos que trae. Otro tema que queríamos conversar con usted, doctor Torres, es qué pasa con los famosos papeles de Panamá, los Panama Papers. Usted es parte de la Comisión de Justicia. Sí. ¿Se puede satanizar lo que significa offshore, paraísos fiscales? Porque vemos que de pronto el propio presidente de la República dice en el mundo ya no debe haber paraísos fiscales. ¿Cómo lograr comprender lo que está sucediendo con lo que se ha destapado a raíz de la investigación periodística? Bueno, las leyes del Ecuador reconocen la legitimidad de los paraísos fiscales. En este régimen han aprobado varias leyes, unas que castigaban el tener inversiones o compañías en paraísos fiscales, castigaban tributariamente, se pagaba el impuesto pero se podía tener. Luego comenzaron a ser mucho más tolerantes. En la ley de alianza público-privada, aprobada hace pocos meses, se establecen inclusive incentivos para aquellos que operan en paraísos fiscales inviertan en el país. Por consiguiente, no se puede decir que sea ilegal en el Ecuador que un ecuatoriano tenga una empresa en un paraíso fiscal, tenga una empresa offshore. ¿Dónde creo yo que está el problema? Si se ha utilizado esa figura societaria para evadir impuestos, para lavar dinero del narcotráfico o de la corrupción. Y si hay indicios de que eso ha ocurrido con un ecuatoriano que tiene una compañía en Panamá, el Servicio de Rentas Internas debería prender las luces rojas y emitir los informes. En el caso de entidades financieras, la Superintendencia de Bancos. En el caso de lavado de activos, la unidad de lavado de activos. Pero mientras no existan informes del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, de la unidad de lavado de activos, simplemente todo queda en conjeturas. Ahora bien, otra es la situación de quien, habiendo sido funcionario público hasta hace poco tiempo, constituyó empresas offshore. Y que cuando ingresó a la función pública tenía una declaración patrimonial y cuando sale tiene totalmente diferente. Otra. Y cuando esas compañías offshore a las que puede estar vinculado directa o indirectamente han tenido contratos también con la entidad pública. Ese sí es un problema a mirar, a analizar y a investigar. El caso de empresarios privados de trayectoria que hayan constituido este tipo de empresas no debe llamarnos la atención. Si las constituyeron legalmente, si están registradas de inversiones en el país, inclusive algunas de ellas registradas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Cuidado, generamos un ambiente de tal incertidumbre jurídica que al final de los paraísos fiscales pasan a otras jurisdicciones, empresas que bien podrían canalizar recursos para nuestro país. ¿Cómo tratar el tema, tanto en la Asamblea como a nivel de la Fiscalía? Porque el señor Fiscal General del Estado, el doctor Galo Chiriboga, que además está dentro de los grupos mencionados, es quien va a ir a investigar el tema en Panamá. ¿Cómo generar tranquilidad, transparencia y no satanizar el tema? Porque no todo el mundo evade impuestos, no todo el mundo tiene dinero de lavado de narcotráfico o de mala administración pública. Hay empresarios, como usted dice, que son muy serios y que además han tenido empresas en Panamá. Claro, empresarios de la ciudad de Guayaquil que desde 1989 operaban con esas empresas porque sus negocios también tenían que ver con el comercio internacional. En la década de los 80, los 90, en el Ecuador no había dólares, sino sucres. Y las negociaciones internacionales eran sumamente complicadas. Había que comprar dólares en el Banco Central, era un proceso lento. Por consiguiente, lo más natural era que pudieran operar desde este tipo de jurisdicciones y con este tipo de empresas. En el caso del fiscal, a él lo está investigando la Comisión de Justicia, su caso no se ha cerrado en la comisión, él acudió la semana pasada, hizo una exposición muy coherente, muy documentada, sobre la forma como adquirió la casa, cómo constituyó la empresa en Panamá. Sin embargo, algunos elementos, creo yo, deberían ser estudiados detenidamente por la comisión, entre otros, el informe que le dio el Contralor General del Estado, según lo que dijo el fiscal, el año 2005, con relación a sus declaraciones que debió haber presentado para ser ministro del Trabajo, ministro de Energía. En la época del doctor Palacios. Claro, porque en la última declaración sí aparece esta empresa Madrigal, para posicionarse como fiscal, sí declaró. Ahora, la discusión, ¿se puede investigar cómo adquirió la vivienda en 1999 o no? Yo creo que allí se puede hablar del tema, pero adelantar una investigación en la Asamblea rebasa las competencias de la Asamblea porque fue un tema estrictamente privado, cuando era abogado privado en una relación que tuvo con una entidad bancaria. Lo que se tiene que investigar es si una vez que él asumió funciones públicas declaró aquello que debía declarar.
Varios temas interesantes. Gracias al doctor Luis Fernando Torres, recordamos que él es asambleísta. Hemos hablado de lo que significa la ley que se trató ayer en la Asamblea. Él nos especifica que en segundo debate sobre reordenamiento territorial y gestión de territorio, que vincula, como él señala, a municipios, a todos los gobiernos autónomos descentralizados,